El espacio, la última frontera, un reino de maravillas incontables y misterios aterradores. Durante milenios, la humanidad ha contemplado las estrellas, cautivada por su brillo distante. Con el amanecer de la era espacial, finalmente comenzamos nuestro viaje hacia lo desconocido. Sin embargo, algunos secretos es mejor dejarlos enterrados. Nuestra búsqueda de conocimiento nos ha llevado al borde de un abismo aterrador. Únanse a nosotros mientras nos adentramos en el escalofriante enigma del hombre del espacio profundo, una historia que desafiará su percepción de la realidad. Nuestra historia comienza en 1991. La Voyager 2 de la NASA, un testimonio del ingenio humano, estaba en una misión para explorar los confines de nuestro sistema solar. Ya había enviado imágenes impresionantes de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Entonces, ocurrió lo inexplicable. La nave espacial, a millones de millas de la Tierra, comenzó a captar extrañas anomalías. Una frecuencia extraterrestre crujió a través del vacío. Al principio descartadas como interferencia, estas señales pronto revelaron un patrón escalofriante. La Voyager 2, sola en el vacío, no estaba sola. Las señales del espacio se hicieron más fuertes, más insistentes. Se fusionaron en algo mucho más siniestro. Susurros. Un coro de voces etéreas, susurrando secretos desde más allá de las estrellas. El miedo dio paso a una fascinación mórbida, mientras los científicos se esforzaban por descifrar estas declaraciones espectrales. ¿Eran estos los últimos alientos de una civilización muerta hace mucho tiempo o algo mucho más malévolo? Los días se convirtieron en semanas, los susurros aumentando en intensidad. Escondido dentro de la cacofonía, surgió un patrón, una forma. La forma, tenue al principio, gradualmente se convirtió en una figura humanoide. Alta y delgada, parecía flotar contra un telón de fondo de estrellas, sus extremidades alargadas, casi esqueléticas. La figura en los datos parecía burlarse de sus intentos de comprenderla. Mientras tanto, los susurros continuaban, una serenata inquietante que parecía filtrarse en sus propios huesos. La noticia de la figura espectral se extendió como la pólvora a través de la NASA. El hombre del espacio profundo, como llegó a ser conocido, había capturado la imaginación del mundo. Los medios de comunicación especularon salvajemente sobre la naturaleza de este enigmático ser. ¿Era un visitante extraterrestre, un viajero del tiempo o algo aún más extraño? Sin embargo, en medio del caos, una cosa estaba clara. El hombre del espacio profundo no era un engaño. Era real y estaba observando. A medida que los susurros continuaban, un destello de esperanza surgió del abismo de datos. Escondido dentro de la caótica sinfonía, un patrón comenzó a emerger. Era débil, casi imperceptible, pero estaba allí. Un ritmo, un pulso, un latido del corazón. Los científicos se aferraron a esta nueva esperanza como hombres que se ahogan a una balsa salvavidas. El ritmo pulsaba con una cadencia constante, como un faro cortando la niebla de la incertidumbre. Era una señal, débil pero innegable, proveniente del propio hombre del espacio profundo. Quizás esto no era una amenaza, sino una petición de ayuda. Pero a medida que los científicos profundizaban, una sombra de duda comenzó a infiltrarse en sus corazones. El ritmo parecía desafiar todas las leyes conocidas de la física. Los susurros se volvieron más insistentes, más inquietantes. ¿Estaban realmente comunicándose con una inteligencia extraterrestre o estaban siendo seducidos por una fuerza más allá de su comprensión? A medida que aumentaba la presión, comenzaron a aparecer grietas en la fachada del desapego científico. Los susurros comenzaron a abrir una brecha entre los científicos. La paranoia se instaló, susurrando dudas, alimentando sospechas. Dormir se convirtió en un lujo que no podían permitirse. El ritmo de la señal del hombre del espacio profundo resonaba en sus sueños. La línea entre la cordura y la locura se difuminó.
estaban al borde de un descubrimiento innovador o al borde de un colapso nervioso colectivo. El ritmo implacable de la señal del hombre del espacio profundo continuó reverberando a través de la NASA. Las leyes de la física parecían desmoronarse ante este enigma cósmico. ¿Era el hombre del espacio profundo un ser de carne y hueso o algo mucho más etéreo? Algunos susurraban sobre agujeros de gusano, túneles teóricos a través del espacio-tiempo que podrían conectar rincones distantes del universo. A medida que los científicos profundizaban, surgió una nueva posibilidad: la hipótesis interdimensional. ¿Qué pasaría si el hombre del espacio profundo no fuera un visitante de otro mundo, sino de otra dimensión por completo? Las implicaciones eran asombrosas. Los susurros adquirieron un significado nuevo y aterrador. El peso de su descubrimiento presionó a los científicos. El hombre del espacio profundo se había convertido en un presagio de terror cósmico. Algunos argumentaron que el conocimiento que habían descubierto era demasiado peligroso. Otros insistieron en que tenían el deber de continuar su investigación. La línea entre la curiosidad y la arrogancia se había cruzado. Los susurros del hombre del espacio profundo resonaban en sus sueños. El universo era ahora un lugar de sombras y susurros. Pasaron los años. El clamor ensordecedor que alguna vez rodeó al hombre del espacio profundo disminuyó gradualmente. Los susurros se silenciaron. El ritmo de su señal parpadeó y murió. El mundo siguió adelante, pero para aquellos que habían mirado al abismo, el recuerdo persistía. El silencio no era una señal de su partida, sino de su paciencia. Los científicos de la NASA se distanciaron. Sus caminos divergieron como estrellas en diferentes trayectorias. Sin embargo, incluso en su exilio autoimpuesto, no podían escapar de la sensación de que estaban siendo observados. Las estrellas ahora parecían ojos vigilantes, mirando dentro de sus almas. El silencio del hombre del espacio profundo era más inquietante que sus susurros. Sabían en el fondo que él todavía estaba allí afuera, en algún lugar de la vasta extensión del cosmos. Rumores de extraños sucesos y figuras sombrías se extendían por la comunidad científica. Era el año 2003. La NASA lanzó la sonda New Horizons en una misión a Plutón. Pero a medida que New Horizons se adentraba en el vacío, comenzó a captar algo extraño. Una señal débil, apenas perceptible por encima del ruido de fondo del cosmos. Los científicos de la NASA sintieron un escalofrío recorrer sus espinas. La señal era débil, pero inconfundible. Era el hombre del espacio profundo. El año era 2012, un año que muchos creían que marcaría el fin de los tiempos. La profecía maya, un presagio de aniquilación global en la mente de algunos, se cernía sobre la conciencia colectiva, llenando de temor a millones de personas. El mundo contuvo la respiración, preparándose para un apocalipsis que nunca llegó, mientras las noticias alimentaban la ansiedad global. Pero en los sagrados pasillos de la NASA se desarrollaba un tipo diferente de escenario apocalíptico, uno que no tenía nada que ver con profecías antiguas. New Horizons, después de haber completado su histórico sobrevuelo de Plutón, continuó su viaje hacia el cinturón de Kuiper, una misión que prometía revelar los secretos del borde de nuestro sistema solar. Un vasto y helado reino más allá de la órbita de Neptuno, lleno de cuerpos celestes que apenas comenzábamos a comprender. Fue allí, en el mismo borde de nuestro sistema solar, donde se encontró con el hombre del espacio profundo una vez más. Un encuentro que cambiaría todo. La señal, débil pero inconfundible, crepitó a través del vasto abismo del espacio, llevando consigo un mensaje que nadie esperaba. Llevando consigo un mensaje que envió escalofríos por las espinas dorsales de aquellos que lo escucharon, un mensaje que parecía venir de los confines del universo. No era una voz, no en el sentido tradicional, sino algo mucho más profundo y perturbador. Era más parecido a un sentimiento, un pensamiento,
Una presencia que se insinuaba en las mentes de los presentes, dejando una marca indeleble. Una presencia que se insinuaba en las mentes de los presentes, susurrando secretos antiguos. Hablaba de cosas antiguas e incognoscibles, de entidades cósmicas que existían mucho antes de que la humanidad surgiera, de horrores cósmicos que yacían más allá del velo de la comprensión humana, esperando ser descubiertos. Y luego, tan abruptamente como había comenzado, desapareció, dejando a todos con más preguntas que respuestas. El mensaje, breve como era, dejó una marca indeleble en quienes lo recibieron. Era un mensaje que no podía ser ignorado, una advertencia que resonaba en lo más profundo de sus mentes. No era una amenaza, no explícitamente. Sin embargo, la gravedad de sus palabras era innegable, y el peso de su significado era abrumador. Era más parecido a una declaración de hechos, una profecía escalofriante pronunciada con fría e impasible certeza. Cada palabra parecía estar cargada de un destino ineludible. El hombre del espacio profundo venía. Una figura envuelta en misterio y temor. Su llegada era inminente, y no había nada que nadie pudiera hacer para detenerlo. La humanidad se encontraba impotente ante esta fuerza desconocida. Las implicaciones de este mensaje enviaron ondas de choque a través de la comunidad científica y más allá. La incertidumbre y el miedo se propagaron rápidamente. ¿Era este el fin del mundo como lo conocíamos? ¿Estábamos al borde de una catástrofe sin precedentes? ¿Era el hombre del espacio profundo un invasor alienígena, un presagio de la perdición cósmica? ¿O simplemente una advertencia de algo aún más siniestro? ¿O era algo completamente diferente? Algo mucho más antiguo e insidioso, algo que desafiaba la comprensión humana. Un enigma que había existido desde tiempos inmemoriales. El mundo observaba y esperaba, conteniendo la respiración, mientras el espectro del hombre del espacio profundo se cernía sobre el planeta. La tensión era palpable. El miedo y la paranoia se apoderaron de los corazones de millones. La humanidad se encontraba en un estado de ansiedad constante. ¿Era este el principio del fin, o simplemente el siguiente capítulo de una historia que se había estado desarrollando durante milenios? Una historia que aún no había revelado todos sus secretos. En los años transcurridos desde el mensaje final, el hombre del espacio profundo ha desaparecido una vez más, retrocediendo al ruido de fondo cósmico del que provino. Su presencia, aunque ausente, sigue siendo una sombra persistente en la mente de aquellos que lo conocieron. El mundo ha exhalado un suspiro de alivio colectivo, ansioso por olvidar el terror que los atrapó durante esos breves e inquietantes meses. Sin embargo, la memoria de su existencia no se borra tan fácilmente. Pero los científicos de la NASA saben más. Ellos han estudiado cada señal, cada anomalía, buscando respuestas en el vasto océano del espacio. Han visto el rostro del abismo y saben que el hombre del espacio profundo todavía está ahí afuera, acechando en las sombras entre las estrellas. Su presencia es una constante, un enigma que desafía toda lógica. Está esperando, observando, esperando su momento. Cada movimiento en el cosmos podría ser una señal de su regreso. Y un día, cuando las estrellas estén alineadas, regresará. Será un momento que cambiará el curso de la humanidad para siempre. El universo es un lugar vasto y misterioso, lleno de maravillas y horrores más allá de la comprensión humana. Cada rincón del cosmos guarda secretos que aún no hemos descubierto. Acabamos de empezar a arañar la superficie de sus secretos. Cada misión, cada exploración, nos acerca un poco más a la verdad. Y a medida que nos aventuramos más allá en lo desconocido, debemos estar preparados para enfrentar lo que nos espera en la oscuridad. La preparación es clave para nuestra supervivencia. Porque el hombre del espacio profundo es un recordatorio de que no estamos solos en este universo. Su existencia plantea preguntas que aún no podemos responder. Y que algunos misterios es mejor dejarlos sin resolver. A veces, la ignorancia puede ser una bendición en el vasto y desconocido universo.